Estamos aquí una vez más en Conversando en Libertad con Eli Feinsack y Eduardo Brenes, en nuestra segunda ocasión que estamos transmitiendo este espacio para conversar de la realidad nacional desde las ideas de la libertad. Buenas noches, Eli, ¿cómo vas? Pura vida, Eduardo, aquí viviendo las secuelas de las elecciones, ¿verdad? Que estuvieron bastante interesantes. Y aprendiendo junto con, creo que todo el país, a vivir con los resultados, a aceptarlos. Creo que es importante dejar ya atrás el paso de las elecciones. Ya tenemos presidente electo. Felicidades a Juan Carlos Alvarado. Muchas felicidades a Juan Carlos. Y va a ser el gobierno de todos los costarricenses, de manera que lo mejor que podemos hacer es empezar a construir junto con el nuevo gobierno. Evidentemente tendremos diferencias en algún momento, creo que todo el mundo lo entiende. Juan Carlos Alvarado en primera ronda obtuvo el voto del 14% del padrón electoral, lo cual quiere decir que en segunda ronda sacó un montón de votos prestados. No tenemos plena coincidencia ideológica con él, pero creo que por el bien de Costa Rica lo mejor que podemos hacer es colaborar, ¿verdad? Sí, claro, Eli. Yo creo que esta semana hemos estado llenos de valoraciones en todos los medios de comunicación. Todo el mundo ha estado comentando un poco el resultado, que si fue sorpresivo, la distancia que tuvieron. Yo quisiera que hiciéramos una valoración desde una perspectiva liberal. ¿Cómo vemos este resultado? ¿Qué fue lo que sucedió? Quisiera también un poco que conversáramos, tanto vos como yo, en los días anteriores a la elección, manifestamos como a 2 o 3 días cuál era nuestra intención de voto. Y me gustaría que las personas que nos están escuchando escuchen o oigan un poco por qué nosotros consideramos que tuvimos que decir por quién íbamos a votar y bajo qué condiciones votamos. Yo creo que es importante que las personas sepan un poco. Tal vez empecemos con la valoración primero con la razón de por qué manifestamos nuestra posición de voto. Bueno, yo en lo personal por lo menos se me hizo muy importante salir a manifestar mi apoyo condicionado, pero al final de cuentas mi apoyo también inequívoco a don Carlos Alvarado, después de haber leído el plan 2.0 de don Mauricio Alvarado, del que francamente yo esperaba bastante más, ¿verdad? Claro. En el área económica, que es la que por formación profesional yo tiendo a analizar con más detalle, y me pareció que era una propuesta que todavía era bastante incompleta, bastante... Muy a la carrera, tal vez, se siente. Sí, como que no se tomaron el tiempo que yo creo que lo tuvieron para haber redactado Estamos hablando de 2 meses. Documento, claro. Era una propuesta en la que no había absolutamente ninguna medida concreta, sino propuestas de carácter general, ¿verdad? Pero además, por lo menos yo me encontré esa definición de libertad que hacen en el plan de gobierno, donde básicamente dicen que la libertad es el derecho que tienen las personas de vivir su vida pública y privada de acuerdo a la ética cristiana, y que lo contrario es libertinaje. Claro. Y me pareció me parece que es una definición válida para las personas que se adhieren a esa ética cristiana. Si ellos piensan que eso es vivir su vida en libertad, maravilloso, pero poner eso en un plan de gobierno que es para todos los costarricenses, donde solo el 25% se adhieren a esa ética cristiana evangélica. Parece que hay problemas de sonido, Eli. Vamos a ver si nos están escuchando mejor ahorita. Por favor, díganos los que están escuchando, a ver si se escuchan. A ver si alguien nos pone por ahí de los que están escuchando. ¿Se está escuchando la grabación? A ver. Se entiende, pero hay como interferencia, nos dicen. Vamos a ver, ahorita se oye mejor. Voy a tratar aquí de ver si... Voy a quitar este micrófono. Volverlo a acomodar aquí. A ver. Cuéntenos si ya se está escuchando mejor. Ahí nos van a disculpar por las dificultades técnicas, ya como les dijimos la vez pasada. Hay
interferencia, como una lluvia. Voy a tratar de quitar este micrófono y dejarlo con el otro micrófono a ver si se escucha mejor. A ver, cuéntenos si ya se está escuchando mejor. Se escucha abajo. Ok. Vamos a suspenderla por un par de minutitos. Mientras o no. A ver, ¿qué te está diciendo ahora la gente? Porque ya, dicen que ahora sí. Ahora sí. Ahora okay. sí, perfecto. Perfecto. Que sigue la interferencia, pero que se escucha. ¿Será porque yo tengo esto aquí? El teléfono. No, dicen que ya, perfecto, que mucho mejor. Cuando cerremos esta puerta. No, dicen que es una interferencia, tiene que ver algo con ahí, pero dicen que ya está un tanto mejor. Tal vez hablemos un poco alto, es por volumen de sonido. Se escucha bien, dice. Ok. Bueno, seguimos. Por favor, nos reportan si hay alguna dificultad técnica. Como les dijimos, aquí estamos un par de bestias tecnológicas tratando de entrar al siglo XXI, así que nos disculpan. Creo que hemos hecho un enorme progreso con respecto a la semana pasada, ¿verdad? Exactamente. Así que ahí estamos. Bueno, estábamos hablando de un poco de la justificación del voto. Yo también, por mi lado, también yo realmente creo que ninguno de nosotros como liberales estábamos contentos con las dos opciones que habían. Tuvimos que hacer una valoración, creíamos que era necesario manifestarse. En el caso mío, que yo sé que también lo compartís de alguna manera conmigo, veíamos un peligro de algo que no conocíamos hacia el otro lado. También no había mucha claridad en su plan. Ese fue uno de los puntos más importantes, pero sin embargo también había una concepción sobre la República y sobre las instituciones que nos preocupaban muchísimo, desde temas como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde temas como tratar de, por no estar de acuerdo con el Tribunal Supremo de Elecciones, reunirse con unos pastores y establecer que cuando llegaran a la asamblea iban a hacer cambios para hacer eso. A mí eso no me gustó, sinceramente, como tampoco me gustó la intencionalidad de meter religión en la política, y entonces, bueno, creo que al final llegamos a eso, que yo no quisiera ahondar. Esas son cosas que mal que bien sabíamos desde el principio. Yo por lo menos yo manifesté públicamente en un artículo en La Nación y en varios posts en Facebook que yo esperaría que en la segunda ronda, después de lo que sucedió en la primera, donde solo se discutieron estos temas de religiosos, morales, etcétera, que la segunda ronda se dedicara a discutir los temas de fondo, cosa que casi no se hizo, ¿verdad? Mejoró un poquito la segunda ronda con respecto a la primera, pero que yo esperaba que por lo menos de parte de Fabricio hubiera una declaración clara e inequívoca de que en un gobierno suyo no habría un retroceso en materia de derechos humanos, que yo entendía que si él ganaba y que si con la Asamblea Legislativa como quedó, una Asamblea absolutamente conservadora, con por lo menos 45 diputados muy conservadores, que no podíamos tampoco esperar un gran progreso en materia de derechos humanos. Y yo creo que aún habiendo ganado Carlos Alvarado no lo vamos a ver. Era lo que te iba a decir, que no creo que, pero lo que yo sí estoy claro es que no va a haber retrocesos en este momento. Lo que sí para mí fue importante es que había una expectativa de que un plan de gobierno de Fabricio Alvarado iba a ser, por lo menos en la parte económica, bastante más cercana al ideario liberal, cosa que no fue cierta. Yo me leí el plan 2.0 e insisto, a favor del paquete fiscal que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa. Decía nominalmente a favor de entrar a la Alianza del Pacífico, pero con ciertas condiciones. Por ejemplo, decía garantizar la seguridad alimentaria, que básicamente lo que hacen es decir, sí, vamos a decir que queremos entrar a la Alianza del Pacífico, pero las condiciones que vamos a poner van a ser imposibles. Es que yo creo que, claro, porque yo creo que el Partido de Restauración en realidad es un partido conservador en lo moral, pero es un partido estatista también en el fondo, en la parte económica. Yo creo que era un partido sin propuesta en la parte económica. Recibió el influjo sobre todo de economistas liberacionistas que sabemos que tienden a ser estatistas, gastones, proimpuestos, ¿verdad? Y eso se reflejó en ese documento que bueno, lamentablemente no le dejó. Pero bueno, en todo caso, quedó don Carlos el domingo. Para mí, sinceramente, fue una sorpresa la distancia con lo que quedó, sobre todo, y no vamos a entrar ya en este tema de las encuestas o no encuestas, que eso se ha discutido mucho esta semana. Creo que volviendo un poco a lo que vos decías al principio, ya está don Carlos, ya sabemos con quién vamos a tener que jugar en el Poder Ejecutivo. Creo que nosotros como liberales lo hemos manifestado de alguna u otra manera.
estamos ya en la oposición. Nuestra manifestación de voto fue una manifestación de voto clara para decir cómo estábamos votando, pero realmente en este momento vamos a ayudar en lo que se necesite y en lo que se nos pida definitivamente, pero también tenemos que entender que es una opción con la cual nosotros no estábamos de acuerdo en muchísimas cosas y hemos sido opositores de este gobierno actual durante los últimos 3 años. Y lo seguiremos siendo. Espero que se pueda ser una oposición leal, pero una oposición crítica que lo que veamos que no le sirve al país yo creo que ser oposición no significa pues, ser mezquino, entrabar, sino significa criticar para construir. Además de que el país está atravesando una coyuntura muy delicada, ¿verdad? En la que va a ser necesario sentarse y ese sentarse no nos incluye a nosotros porque es básicamente a los partidos que están en la Asamblea Legislativa, pero va a ser necesario que se sienten estos partidos a encontrar acuerdos donde muchos van a tener, o donde todo el mundo va a tener que ceder parte de sus convicciones para poder lograr esos mínimos comunes denominadores. Hay una crisis fiscal, ni siquiera es en ciernes, hay una verdadera crisis fiscal, y todo lo que uno espera de un gobierno, o todo lo que el tico espera de un gobierno, que usualmente esperan un montón de cosas más de las que nosotros creemos que el gobierno debería hacer. Pero bueno, si usted quiere un FIA muy bonito, si usted quiere mejores carreteras, si usted quiere nuevas clínicas y hospitales, lo que sea, no va a haber plata, porque la situación fiscal no lo permite, y eso obliga a encontrar acuerdos entre los partidos que tienen esa responsabilidad. Claro, además con otra serie de factores que están afectando, con un desempleo muy alto, con una informalidad muy alta, con posibilidades, no sé, yo no sé si has estado al tanto, pero cómo están los precios del petróleo últimamente, porque estos años nos ha ayudado que los precios del petróleo estén muy bajos, pero en el momento en que empiecen a subir, puede venírsenos un problema. Ya empezaron a subir, ya digamos, los promedios de este año son mayores que los del año pasado. Se nos viene el pago de la deuda también, que tenemos que se había pateado hacia adelante, ¿verdad? Bueno, que el gobierno de Guillermo Solís, exacto, de entrada pateó una buena proporción de la deuda pública costarricense a 5 años, o sea que al gobierno entrante, que ahora resultó que es del propio partido de él, le va a tocar hacer frente a eso, ¿verdad? En condiciones de mercado muy diferentes, porque hace 4 años, cuando Guillermo pateó la bola para adelante, las condiciones del mercado eran muy favorables para Costa Rica, se renegoció, digamos, la deuda en buenas condiciones. Ahora, con la caída de las calificaciones... exactamente, las calificadoras de riesgo que nos han calificado hacia la baja. Es correcto, ahora va a ser cualquier intento de patear la bola para adelante va a ser a un costo mucho mayor. Claro, definitivamente. Bueno, yo básicamente te diría que yo esperaría de los partidos que están en la Asamblea Legislativa altura de miras. Sí. Don Carlos creo que hizo un buen gesto interesante en lo de ofrecer que parte de su gabinete, ofrecérselo a la oposición que quisiera formar grupo con él. Hay gente que lo ha criticado diciendo eso es una subasta de puestos, eso es un chantaje. A ver, yo creo que los ticos no estamos acostumbrados a lo que es la negociación política a ese nivel. Sí. Nunca la hemos tenido tampoco, no ha tenido. Yo creo que don Carlos tuvo que ceder muchísimo de su agenda para poder pactar con PISA y ahora para poder hacer gobierno con una minoría de solo 10 o 9 diputados, más o menos. 10 diputados. Entonces, tenemos que, son nuevos tiempos, hay que tener un poquito de apertura, ¿verdad? ¿No crees? De entender cómo se va a mover la cosa y que todos estamos probando algo nuevo. Estemos claros, además de que Carlos Alvarado no hizo una campaña ni con el famoso PAC, ¿verdad? Ni tampoco con el PAC de Luis Guillermo Solís. Al principio sí, al principio se presentó como la continuidad del cambio, cuando se dio cuenta que esa era una propuesta perdedora, se tuvo que distanciar del gobierno de Luis Guillermo Solís, pero lo que se llama el PAC no estuvo con él desde el principio. Parte de ese PAC renunció y se fueron a darle el apoyo a... Sí, que es el PAC más conservador, ¿verdad? Bueno, pero era el PAC de Otón Solís, ¿verdad? Sí, fue el cercano. Gente muy cercana a Otón Solís, incluyendo a Manrique Oviedo, el exdiputado. Claro, Sadi Bravo, que fue secretario general. Claro, bueno, entonces ese PAC no estaba con Carlos Alvarado y terminaron dándole la adhesión a Fabricio por temas de matrimonio igualitario y guías de educación sexual. Sí, o sea, casi que por llevar la contraria, parecía. Yo creo que sí.
Y recordemos que a Otón Solís le mandaron a decir, usted 3 veces perdedor, no. Claro, tuvieron que pedirle mucho perdón, Claro, para que volviera, que lo ocuparon bastante y que la figura de Otón ayudó mucho ayudó bastante en el momento en que Otón Solís se sentó con Carlos y el famoso gesto aquel de pasar el sombrero, como quien le pasa la estafeta, para mí fue un punto pivotal en la campaña, Claro. ¿verdad? Y ahí le empezó a... Y Eli, no hablemos tampoco, yo veo a veces un cierto triunfalismo en este triunfo que fue bueno, importante, creo que con buena solidez le dieron el apoyo, pero también veo que se les está olvidando algo muy importante. Aquí hay mucho voto de centro derecha que tenía miedo de la llegada de Fabricio por ser un extremo y que tragándose muchos sapos, Sí. votamos por Carlos, no votamos por el PAC, votamos en cierta medida, contra Fabricio, y también hay mucho voto católico, digámoslo claro. O sea, yo creo que también tenemos que poner un poco las cositas en su lugar. La matemática es muy clara, Eduardo. Los votos del PAC son los de la primera ronda. En primera ronda el PAC sacó 400 y pico mil votos. Cifra exacta no la recuerdo. Los del PAC y los del Frente Amplio, porque pareciera que el Frente Amplio había dado el apoyo. Yo te digo por qué, porque yo vi que Edgardo tuvo un voto muy, casi 17.000 votos para presidente, muy poquito. Pero el PAC, perdón, el Frente Amplio pasó de 9 diputados a 1. O sea, claro. A mí no me gusta alimentar esos mitos urbanos de que la gente dice que hubo un pacto entre el Frente Amplio y que los votos del Frente Amplio se fueron al PAC, porque la matemática no da. Entre el PAC y el Frente Amplio tienen hoy 22 diputados. Claro. Y a partir del 1 de mayo tienen 11 diputados, 10 del PAC y uno. O sea, su caudal electoral sumado se redujo a la mitad. Entonces, que Edgardo Anaya le haya ido mal, para mí no es indicativo de absolutamente nada más que el Frente Amplio se desinfló. Sí, claro. Se desinfló porque el Frente Amplio se había inflado por una expectativa después de que Villalta había hecho una labor, digamos, ideológicamente a mi disgusto, pero una buena labor legislativa. Una buena labor, sí. Aquí se nos apagó una lámpara, así que ahí les pedimos disculpas. Sí. Pero bueno, Villalta había hecho esa buena labor. Habla un poco duro porque parece que hay un mal audio. Villalta había hecho una buena labor y eso hizo que la gente le prestara atención a su partido. Vinieron con una fracción de 9 diputados que no le llegó, entre los 9 no le llegaron a los talones a Villalta. Entonces, claro. Se volvieron a desinflar a su nivel natural. Ese es el nivel natural del Frente Amplio, claro, de la izquierda dura costarricense. Entonces, yo creo que ese no es... fue la otra luz. Vamos a ver un momentito, a ver cómo se ve sin las dos luces, si no estamos muy oscuros. Yo creo que estamos bien. Espérate un segundo para ver, porque es que ahí no se ha ido, estamos un poquito con un delay. En todo caso, continuemos. Sí, ahí sí nos vemos todavía. Sí. Voy a acercar esa luz tal vez, un momentito. Sí. Dale, seguí. En todo caso, lo que yo decía es Vamos a ver aquí. Estamos teniendo dificultades técnicas por todas partes. Ya perdí el hilo de lo que estaba diciendo. Estabas hablando del Frente Amplio. Ajá. Pero en realidad no estaba hablando del Frente Amplio. El punto es, a ver, los votos del PAC son esos 400 y pico mil votos que obtuvieron en primera ronda. Estamos oscurísimos, ahora sí, no nos vemos. No, pero yo creo que eso más bien nos afecta. Okay. Sí, vamos a quitarlo. de aquí. Ponerlo aquí más cerca, pero no. ¿Está bien? Sí, ahí ya, bueno. Vamos a ver cómo se ve ahorita. Retomamos con las disculpas que le solicitamos por las dificultades técnicas. Ya la quitamos. Los votos, retomemos, Eduardo. Los votos del PAC son los que obtuvieron en la primera ronda, 400 y pico mil. El 14% del padrón electoral. En segunda ronda obtienen 1.280.000 y pico. Prácticamente 800 y pico mil votos más. Esos 800.000 votos son votos prestados. Yo creo que la principal lección que tiene que haber aprendido Carlos Alvarado de los errores del gobierno de Luis Guillermo Solís
fue que Luis Guillermo Solís se creyó que el 1.300.000 votos eran de él. Sí, ojalá que eso lo entienda, Eli. Yo creo que sí. Que Carlos entienda que esos no son votos todos PAC y que va a tener que ceder en muchísimas cosas. Así es. Eli, para ir cambiando de tema un poquito, obviamente esta semana el tema es la campaña, lo que se está moviendo. Yo nada más sería un poco cauteloso, ¿verdad? De esperar a ver cómo se van a mover el tema de los nombramientos, de que no estar, yo le digo a los que nos están escuchando que tengamos un poco de cautela con el tema de andar repitiendo rumores que se dan por WhatsApp y por redes de van a nombrar a este, van a nombrar al otro. Eso no colabora en nada a la discusión ciudadana más que crear ruido, ¿verdad? Y no dejar en paz un poco al presidente electo para que tenga el margen de maniobra para poder negociar. Son momentos en que se requiere tener un poco de discreción, creo yo, ¿verdad? Nada que agregar. Más que andar en eso. Eli, bueno, pero ya ya pasaron las elecciones, ya ahora todos estamos muy contentos. Ahí estamos. Vamos a ver, bueno, disculpas por una vez más tener un fallo técnico. Tuvimos un problema con el teléfono. Prometemos seguir mejorando nuestras habilidades. Mejor no hagamos promesas que no estamos. Exacto, parecemos políticos, ¿verdad? Sí. Definitivamente. Eli, estábamos hablando de todo este tema de la educación, de tu artículo del día lunes, volviendo un poco a que ya tenemos que empezar a hablar de los grandes temas que nos están preocupando como país y que tenemos que hacer. Sacabas un artículo ¿cómo se titulaba el artículo? La tragedia de 70.000 niños costarricenses. Ajá, y que nos ibas a contar un poco de qué se trataba esa tragedia. Sí. La idea del artículo surge porque año con año nos reportan las cifras de deserción estudiantil, ¿verdad? Y la deserción básicamente la miden como... Se oye muy bajito, nos dicen. Bueno, hablemos fuerte. Vamos a ver, ¿se oye mejor ahorita, hablando así un poco más fuerte? Seguí hablando vos, yo te voy diciendo aquí. Ok, pero sigamos, sí. no interrumpamos. La deserción básicamente como se mide o lo que se hace es que si a principio de año matricularon 100.000 niños y al final de año hay 90.000, entonces se dice que la deserción es del 10%. Entonces año con año nos vienen reportando que la deserción ha venido cayendo, los gobiernos se vanaglorian de esas cifras, ¿verdad? Y resulta que en una conversación que tuvimos nosotros dos con nuestro amigo común, Luis Daniel González, nos decía Luis Daniel que en realidad la deserción uno debería de medirla no con respecto a la matrícula de principio de año, sino con respecto a qué pasa con los niños que entran a primer grado a lo largo de 11 años de educación. ¿Cuántos de los niños que entraron en el 2005 a primer grado se graduaron en el 2015, 11 años después, o en el 2016, si fueron a educación técnica, ¿verdad? Y justo salió en La Nación un reportaje que hablaba de las nuevas cifras que ya no las llamaron deserción, ahora las llamaron exclusión estudiantil. Y entonces decía yo, bueno, ok, si vamos a hablar de exclusión, veamos el problema global, no hablemos solo del problema de lo que pasa dentro del año, sino qué pasó con toda la generación. Estamos hablando de una generación que inicia una generación que empieza a primer grado y la vamos a analizar qué sucede con esos niños durante los 10 años, 11 años que dura el periodo, sí. O sea, todo ese ciclo lectivo, digamos, escolar. Los niños que empiezan en el 2005 deberían terminar el colegio en educación académica en el 2015, son 11 años completos. Ajá. Y si es una educación técnica en el 2016, porque tiene un año adicional. Hablemos de educación académica. Bueno, yo hice el análisis y entonces resulta que en el 2005 se habían matriculado alrededor de 96.000 estudiantes en primer grado. Y haciendo la suma de los que se graduaron en educación académica en el 2015, más los que se graduaron en educación técnica en el 2016, me dio una cifra algo así como 26.000. O sea, 26.000 alumnos que se graduaron. Que se graduaron
11 o 12 años O después. sea, estamos hablando que hay una gran pregunta que hacerse. ¿Qué sucedió con la diferencia entre los 95.000 del 2005 para que llegaran solo 26.000? Bueno, esa es la tragedia de los 70.000 niños costarricenses. El título, digamos que para mí es insatisfactorio porque son 70.000 niños de una única generación. Lo que pasó con los del 2005 pasó con los del 2004, los del 2003, los del 2002. Eli, eso es escandaloso. Es escandaloso, es escandaloso. Bueno, hay cifras del Estado de la Nación, del propio Ministerio de Educación, que te dicen que únicamente el 50% de los jóvenes entre 18 y 24 años concluyeron la secundaria, con el agravante de que concluir la secundaria no es lo mismo que graduarse. Claro, porque si no pasaste los exámenes de bachillerato, por ejemplo, en el artículo yo analizaba, y ahora las cifras de memoria realmente no las tengo, pero se presentaron a bachillerato algo así como 37.000 estudiantes, pero había 45 o 48.000 en quinto año. O sea que hay otro montón que se quedan como que te finalizaron el sistema, Correcto, pero en conclusión de estudios secundarios, pero no se graduaron. Pero no se graduaron. Y entonces, y ya cuando hablamos de jóvenes de 18 a 24 años, estamos hablando de que allí estás incluyendo a jóvenes que no necesariamente concluyeron en los 11 o 12 años, sino que se quedaron, repitieron, abandonaron la escuela, después regresaron, pero bueno, eventualmente estamos graduando o no graduando, concluyendo los estudios únicamente el 50% de los jóvenes. Y Eli, ahí hay un tema que me llama mucho la atención y vos lo mencionabas ahí. Siempre hemos visto a esas personas que se van del sistema, los llamamos desertores, Sí. los llamamos como que por voluntad propia se están yendo, pero Sí. aquí los números y lo que nos está mostrando es que pareciera que hay muchos factores que los están expulsando del sistema. Bueno, eso es lo interesante de haber cambiado la terminología, ¿verdad? Que muchas veces es nada más un cambio semántico y nada más. El cambio de término permite cambiar el enfoque. El desertor es el que dejó el aula por su propia voluntad. El excluido puede haber dejado el aula por su propia voluntad porque se autoexcluyó o por otros motivos, claro. ¿verdad? Y entonces eso ya permite reconocer que el sistema educativo expulsa a los alumnos. Y cuando digo que los expulsa no me refiero a que el alumno que cometió una falta de conducta y lo expulsaron, no. Me refiero al alumno que no encontró una oferta educativa atractiva y que termina diciendo, esto me aburre, me voy para la casa. Pasa muchas veces con niños, digamos, más inteligentes que la media, superdotados, que encuentran que los estudios son aburridísimos y dejan... Y no es que sea porque son tontos ni que porque les cuesta, sino más bien por exceso de inteligencia. Sí. O también niños con, digamos, diferentes formas de aprendizaje, diferentes tipos de inteligencias, que como la escuela es prácticamente talla única o el colegio es talla única, ¿verdad? No permite identificar esas diferencias entre los estudiantes. Y entonces el estudiante termina sintiéndose excluido, aburrido. Sí, no hay nada ningún incentivo. Lo otro, que era una cifra que a mí me paró los pelos, los que me quedan, fue la cifra que me encontré en el Estado de la Nación, en el Estado de la Educación, que es un informe que prepara el Estado de la Nación, específicamente con solo respecto a educación, ¿verdad? En el del año pasado, el 2017, que dice que menos del 5% de los centros educativos del país ofrecen el currículum educativo completo. Y esto lo que quiere decir en términos sencillos es que tenemos un 95% de los jóvenes yendo a escuelas donde probablemente solo le están enseñando lo que se llaman materias de promoción, que son las materias, digamos en secundaria, las materias que necesitan para graduarse. Matemática, estudios sociales, ciencias, español, literatura, cívica, básicamente. Y entonces no hay... ninguna especial. No hay arte, educación física, cómputo idiomas, no hay una serie, digamos, cuestiones de cultura general. Eso sencillamente nos estamos engañando como sociedad de que estamos educando bien a nuestros hijos. Bueno, y yo te quería meter otro factor que sería bueno meter aquí, otra variable, mejor dicho, para la discusión. ¿Cuánto dedicábamos de dinero en el 2005, por ejemplo, a la educación y cuánto le dedicamos hoy? ¿Y por qué meto esa variable? Porque hemos tenido un fetiche como sociedad de que tenemos que dedicar más dinero y más dinero a la educación, creyendo que la única manera de mejorarlo es metiéndole más dinero. Así es. Y yo creo que los números nos están indicando
algo que le hemos metido y que no estamos bien. Así es. Vos sabes que yo soy malo para retener fechas y algunas cifras en mi cabeza, pero a mediados de los 90 estábamos destinando alrededor de un 4% del PIB a la educación. Se hizo una reforma constitucional que obligó a pasar al 6%. Y después, a mediados de la primera década del 2000, se hizo otra reforma constitucional para pasar al 8%. Entonces, a lo largo de 20 años, digamos de 1995 a 2015, pasamos de prácticamente el 4 a prácticamente el 8. Duplicamos la inversión en términos del PIB. En términos, digamos, absolutos fue mucho más, porque el PIB va creciendo, ¿verdad? Pero bueno, en términos del PIB duplicamos la inversión. Lo que pasa es que mejoramos en ciertas cosas. Por ejemplo, hoy en día más jóvenes reciben inglés que hace 10 años. Hoy en día más jóvenes reciben computación que hace 10 años. Por ejemplo, en preescolar, hace 20 años, la cobertura era prácticamente cero. Y ahora hemos crecido en cobertura. Hemos crecido, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora estamos trayendo a los niños a las aulas a enseñarles nada, ¿verdad? Claro. Lo que tenemos es un sistema educativo que básicamente lo que está haciendo es alfabetizar a la gente. Le estamos enseñando a la gente a leer y escribir. Ni siquiera hay razonamiento matemático. Los resultados de las pruebas PISA, que son estas pruebas internacionales de evaluación de estudiantes, que son pruebas que promueve la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que es el club de países desarrollados del mundo al que Costa Rica aspira a ingresar, ¿verdad? La OCDE promueve las pruebas PISA para comparar las destrezas de los estudiantes en diferentes partes del mundo. Y estamos pésimos. Y son pruebas estandarizadas en las que Costa Rica sale muy mal. Ha salido 3 veces, hemos hecho esas pruebas en Costa Rica, 2009, 2012 y 2015, y hemos salido muy mal. Y básicamente lo que nos dicen las pruebas es que, por ejemplo, el 90% de los estudiantes sale del colegio con un nivel de comprensión de matemática tan básico que básicamente lo que pueden hacer es sumar, restar, dividir. Eli, hay dos personas que nos están escuchando que nos hacen unos comentarios interesantes sobre esto que estamos hablando. Don Nelson Alfaro nos pregunta que si consideramos nosotros que los exámenes de bachillerato son necesarios, más tomando en cuenta el sistema educativo obsoleto. Y Teodosis Gabriel nos pregunta por qué no se hacen evaluaciones a los profesores. ¿Qué pasó cuando salió un reporte de profesores que no pasaban ni siquiera los exámenes de inglés y matemáticas que los alumnos tenían que hacer? Claro. Yo quisiera hablar sobre lo del bachillerato. Sí. Creo que el bachillerato realmente en este momento no está midiendo gran cosa. Yo personalmente he escuchado a especialistas en educación, yo no soy ningún especialista en educación, pero he escuchado a especialistas en educación decir que realmente hay una serie de evaluaciones internacionales a las cuales nos podríamos adscribir que nos indicarían mejores cosas que lo que el bachillerato nos está diciendo. En realidad es y no con esto quiero ser mediocre ni mucho menos, porque no es quitar el bachillerato para que todos puedan pasar. La idea es que haya evaluación mucho más estandarizada internacionalmente, pero creo, no le estoy viendo el sentido al bachillerato. A ver, el bachillerato tal como está diseñado, en efecto, no sirve para nada, excepto para expulsar a más estudiantes del sistema, ¿verdad? Yo sí creo que un país que se precie debe tener una prueba estandarizada a nivel nacional para poder comparar el desempeño de los diferentes colegios, por ejemplo. Claro, porque es para competencia entre privados públicos, entre los mismos públicos, dependiendo si son de zona rural, de zona urbana. Correcto. Y para medir el desempeño de los directores y de los maestros, etc. Que eso se une con el tema de la evaluación de profesores. El hecho, pero terminemos con eso. Lo de bachillerato. El hecho de que el bachillerato esté mal diseñado no quiere decir que haya que eliminar las pruebas de bachillerato. Sí, claro. Quiere decir que hay que reformularlas para que sirvan para algo. Y lo otro que yo creo, sin ser experto en educación, pero por lo que he conversado con alguna gente, es que se debería de crear, digamos, dos carriles, o tres. Ya existe, digamos, el carril técnico y el carril académico. Digamos, la persona que quiere irse por el track académico, pero que no necesariamente aspira a entrar a una universidad, no tiene por qué hacer un bachillerato y no hay por qué exigirle para un trabajo, digamos, calificado, pero no que requiere título universitario, no hay por qué exigirle el bachillerato. Totalmente de acuerdo. Y que la persona a veces hasta para la misma ingresar a Lina, para el curso de Lina. O sea, que hay uno... Sí. O sea, casualmente es educación técnica y les estamos exigiendo que tengan un
un bachillerato académico no tiene mayor. Entonces, yo sí creo que debería de abrirse un track donde los estudiantes que aspiran a la educación universitaria van a hacer el bachillerato, y los que quieren terminar su educación secundaria pero no aspiran a la universidad, que puedan terminar, tener su título de conclusión de estudios secundarios, y que eso sirva. Pero efectivamente, me parece que el bachillerato como está diseñado no está funcionando, y eso no quiere decir que haya que quitarlo, hay que reformularlo para que sirva. Sí, sí. El otro tema que es importantísimo, la evaluación de profesores. Yo creo, Eli, que si algo ha habido, y esto se une no es solo a los profesores, esto se puede extender al tema de la evaluación de los empleados del gobierno en general. Sí. Estamos hablando casualmente de control del gasto, que es una de las cosas que se necesita en una época de déficit fiscal, y en general siempre tener un gasto bastante controlado, pero también hemos hablado mucho de empleo público, digamos, ¿verdad? Y de que una de las formas de controlar ese gasto es tener una mejor estructura del empleo público, sí, y no un empleo público que asocie incentivos económicos sin tener ninguna evaluación sobre los empleados. Sí. En este momento, y todo lo hemos repetido muchísimas veces, un 90% de los empleados reciben un sobresaliente en sus evaluaciones. 99% reciben un sobresaliente en sus evaluaciones. Sí. Realmente todos son sobresalientes, ¿verdad? Yo creería que no. Y ahora hablemos de los maestros. Los maestros no están teniendo sistemas de evaluación muy... No hay sistemas de evaluación para los maestros, porque repetidamente los sindicatos de los maestros se han opuesto a todo intento que han hecho diferentes gobiernos por introducir la evaluación de los maestros. Y los gobiernos débiles de carácter, no solo débiles políticamente, han aceptado seguir creando beneficios, incentivos adicionales y aumentos salariales muy significativos para los maestros a cambio de nada. Por ejemplo, Eli, te pondría yo un ejemplo ahorita. Antes de entrar al gobierno de Luis Guillermo, don Leonardo Garnier terminó negociando una convención colectiva, la primera convención colectiva en el Ministerio de Educación Pública. No hubiera sido un buen momento casualmente para decir, bueno, si se hizo una convención colectiva, metamos el sistema de evaluación o eso. Yo desconozco, no quiero tampoco con esto... Para mí ese era el momento. O sea, si ustedes quieren una convención colectiva que les va a llevar a rango de ley los beneficios, los incentivos que están recibiendo a cambio de evaluación. Sí. Es que pareciera que los sindicatos todo... A mí me hacían el otro día en redes una reclamación, porque yo decía que con esta salida de Albino Vargas de ANEP en estos últimos días, que pareciera que tiene un poder impresionante, porque él sale y todos tiemblan en la Asamblea Legislativa, y cosas que se aprueban se desaprueban al ratito. Sí. Y yo mencionaba que era el momento en que, digamos, toda esta gente que ha dicho que en esta democracia, en esta elección que logramos parar el fundamentalismo y todo esto, deberíamos unirnos también para parar todas las gollerías del sindicalismo, el que ha buscado todo ese tipo de beneficios y de cosas. Así es. Y digamos, una de las cosas que me reclamaban era que me decían, es que los sindicatos de eso se trata, de ver derechos para los gremios. Y yo derechos. Exacto. Es que ahí es donde está la confusión, y en esto yo creo que hay gente de muy altos vuelos en la sociedad costarricense que tiene una confusión tremenda, y menciono a don Rodolfo Pisa, que él continúa hablando de que son derechos adquiridos. Perdón, las gollerías nunca pueden ser un derecho adquirido. Derecho adquirido, yo entiendo, si usted ya tiene 15 años trabajando en el sector público y ha acumulado 15 anualidades, ya eso es un derecho suyo. Ahora, que se le pague 5,5% de anualidad, eso no es un derecho, es una gollería. Claro. Y entonces, bueno, acaban de aprobar una moción para al paquete fiscal para bajarlo al 1,94. ¿Y cómo se llama? Y yo esperaría que eso no encalle en la sala cuarta, ¿verdad? Porque... Claro, porque desgraciadamente ahí cuando pasa al Poder Judicial, al control constitucional, a todo esto, desgraciadamente tenemos también regímenes de gollerías dentro del Poder Judicial. Claro, que ellos tienen que proteger. Que tienen que proteger de alguna manera, y entonces estamos en un círculo vicioso, ¿verdad? Así es. Pero definitivamente, y volviendo también al tema, bueno, o más bien hablando, pasando de este tema de la educación, ya que estamos hablando de sindicatos, creo que es muy importante en este reto que tiene don Carlos como presidente electo, de ver, una de las grandes preocupaciones de mucha gente y de muchos de nosotros también fue qué tan comprometido iba a estar con el sector sindical.
Yo personalmente, y te lo decía en estos días, creo que Carlos Alvarado tiene una oportunidad de oro. Una oportunidad de oro porque él no llegó ahí por los sindicatos nada más. Carlos Alvarado llegó ahí por los votos de muchísimas otras personas que no estamos de acuerdo con estas gollerías sindicales. Es cierto que él tiene un vicepresidente que es sindicalista, ex sindicalista, pero yo creo que eso él lo puede tornar a su favor, más bien en convertirlo como en un interlocutor con el sector sindical. Bueno, eso es lo que piensa Carlos Alvarado, ¿verdad? Él lo que dice es que más bien él tiene una ventaja porque al tener un sindicalista tan cerca, tiene un interlocutor directo con estos sectores. Hay otras personas, dentro de las cuales yo me incluyo, que más bien sentimos que tener a don Marvin Rodríguez de candidato, bueno, de vicepresidente ya electo. Don Marvin Rodríguez, que además recordemos fue el líder sindical que organizó la huelga al puro final del gobierno de Laura Chinchilla, con la cual recibieron a Luis Guillermo Solís. Bueno, yo ahí te diría, tenemos que darle, y no estoy defendiendo en absoluto esto, es nada más, él dice que va a ser un interlocutor. Sí. Tenemos que darle chance a ver cómo sí, claro. qué va a funcionar. Por eso te decía. Puede ser esas dos opciones. Por eso te decía, Carlos Alvarado dice que es una ventaja. Yo estoy escéptico, claro. yo creo que esto es sleeping with the enemy, pero ojalá me demuestre Carlos Alvarado que yo estoy equivocado. Me encantaría que me demuestre que yo estoy equivocado y que esa cercanía que tiene él con los sindicatos por tener a Marvin Rodríguez ahí le permita negociar con ellos, pero negociar para limitar los abusos, no negociar como este gobierno, que todo lo que negoció fue: vamos a recortar 1.000 millones de colones en una convención colectiva por aquí. Y eso es lo que le vamos a decir al público, pero por acá vienen otro montón de beneficios. Bueno, nos dice Teodosis, Gabriel, que también sigue participando, el tema de la asamblea actual que está ahorita negociando este asunto del paquete fiscal y todo esto, de cómo acaba de pasar con lo de las cesantías del máximo de 8 años, que las aprobaron en un primer momento, saltaron. Claro. A ver, y ahí quiero decir que no solo fue el sindicalismo, el solidarismo también saltó. Sí. El sector del movimiento solidarista y echaron para atrás. Y yo creo que eso, Eli, es una de las cosas que es uno de los grandes retos para Carlos Alvarado y este nuevo gobierno. No podemos seguir teniendo gobiernos que ante la primer salto de un sector interesado empecemos a echar para atrás. ¿Y por qué te lo digo? Porque quiero traer otro tema que es el de Bancrédito, que es un ejemplo típico de cómo un sectorcito, ya sea de diputados o un sector empresarial o gremial, saltan y todo el mundo corre y tiembla y nunca toman las decisiones de Estado, Eli. Sí. Porque estas son decisiones de Estado. Es que yo cuando veo, Eli, que estamos en una situación de crisis y veo ese miedo a tomar decisiones en serio, realmente yo digo, ¿dónde está el carácter de estas personas que se están lanzando? ¿Vos te acordás, Eduardo, cuando uno está chiquillo, que los papás le dicen a uno, por lo menos en mi caso y en el caso de mis hijas, los papás de mis hijas también lo hicieron, cuando se acerca un perro, no le muestre miedo. No le muestre miedo, sí. Porque el animal percibe el miedo. Y si se da cuenta que uno tiene miedo, el animal está en una posición dominante, entonces puede ser que lo muerdan a uno. Si el animal lo percibe uno relajado, el animal se relaja, qué sé yo. Bueno, el sindicalismo es un bicho que también, en el momento en que percibe el miedo del gobernante, se fortalece. Y entonces, un gobernante que cede de buenas a primeras ante cualquier brinquito del sindicalismo o de cualquier grupo de presión. Porque lo hemos visto aquí, que con arroceros, sí, que con agricultores, que con, o sea, el sector turístico, que siempre, o sea, todos lados. Así es. Yo creo que los gobernantes deben demostrar carácter. No, que no es lo mismo que autoritarismo, ¿verdad? Exactamente. Es carácter, es agarrar y decir, señores, estamos buscando una solución por el bien de Costa Rica. Y por el bien de Costa Rica no podemos tener dos categorías de ciudadanos. Empleados públicos que pueden recibir 20 o 25 años de cesantía y empleados del sector privado que solo reciben 8. Claro, y mira, y está el tema del carácter, que es lo que venimos hablando de estos gobiernos que ante el primer salto se echan para atrás. Y también estamos, y te quería introducir otro tema, que es el tema de la ocurrencia y el desorden. Y te lo voy a poner como un ejemplo, Eli. Estamos en sesiones extraordinarias. Para los que no saben, la Asamblea tiene sesiones ordinarias y extraordinarias. En las ordinarias hay una agenda que se sigue, en las extraordinarias es el Poder Ejecutivo el que pone la agenda.
en este momento estamos terminando, el periodo de extraordinarios termina el 30 de abril. Es decir, el Poder Ejecutivo, Guillermo Solís, que todavía es presidente, es el que tiene la iniciativa para poner los proyectos. Y yo veo ayer, Eli, que el gobierno manda a segundo debate la discusión del tema de darle 3.000 millones de colones a los empleados de Bancrédito que están liquidando como un extra. Que es justamente una cesantía adicional. Que es una cesantía adicional, ¿verdad? Que es un extra de lo que ya ellos recibieron por ley. Sí. Y yo cuando ayer lo veo y digo, pero lo habían, el primer debate lo habían hecho antes de la elección y después lo mandan de un momento a otro. Y ¿cuál va a ser mi sorpresa? Que hoy cuando venía para acá escuchaba las noticias y escucho que el ministro de la presidencia, Alfaro, Sergio Alfaro, dice que el Poder Ejecutivo, el presidente, va a vetar la ley en el caso de que la apruebe la Asamblea Legislativa. Y yo ahí decía, por Dios, ¿pero qué está pasando? Un presidente que envía un proyecto para vetarlo después. Eso es una pura ocurrencia. Bueno, es una ocurrencia o es una jugarreta sucia, ¿verdad? Yo creo que una de las principales debilidades de este gobierno fue que nunca tuvieron un ministro de la presidencia que supiera cómo funciona la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y eso que don Sergio Alfaro había sido diputado ya. Bueno, pero no ha demostrado en el ministerio. De hecho, cuando quitaron al obispo Melvin y pusieron a Sergio Alfaro, yo dije, bueno, por lo menos ahora tienen a un conocedor sí, que había sido diputado. Yo no lo conozco a don Sergio, pero la gente me dice que es un tipo conciliador, negociador. Bueno, ministro de la presidencia absolutamente ausente. Nulo. Los diputados siempre se quejaron de que no había interlocutor, no había con quién hablar. Bueno, yo creo que recibieron más a Juan Carlos Bolaños que a algunos diputados ahí. Sí, es correcto. Pero mi punto es, a ver, en primer lugar, el propio interventor del Bancrédito, nombrado por el gobierno, creo. Sí, les advierte. Yo no sé quién lo nombra. Bueno, sí. El propio interventor del banco advierte que el banco no tiene plata para pagar esa cesantía adicional. A los empleados que tuvo que despedir Bancrédito porque quebró, se les pagó la cesantía, la que les tocaba por ley. Y entonces algún diputado o los diputados de Cartago se les ocurre que vamos a darles un beneficio adicional. Bueno, no había plata para eso, el banco está quebrado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo manda el gobierno un proyecto de ley a sabiendas de que tenemos crisis fiscal, el banco no tiene plata para pagar eso, y entonces lo vamos a terminar pagando nosotros los contribuyentes? Porque va a haber que pagar impuestos para que el gobierno ponga esa plata adicional. Sí, porque entonces, eso lo mandan ayer, aparentemente para lograr el voto de estos diputados de Cartago favorable a alguna de las tantas mociones que aprobaron ayer. Por ejemplo, la de aumentar el impuesto a la renta, de los salarios, que ya no va a ser un máximo del 15, sino que va a ser un máximo del 25%. Es un golpe fuerte. Es un golpe muy fuerte, ¿verdad? Que lo podemos comentar en otro momento. Sí. Y que ya habiendo obtenido la aprobación de la moción, hoy el gobierno diga, bueno, ahora sí, vacilamos a estos diputados. Sería muy burdo, y vamos sería muy burdo eso. Bueno, pero es lo que sucede. Sea intencional o no intencional, no, te digo, es lo que sucede. Claro. Al final, si yo soy el diputado al que le ofrecieron el proyecto de ley para votar una moción y hoy me doy cuenta que el ministro de la presidencia está diciendo, si aprueban ese proyecto que yo mandé ayer, ¿verdad? Si aprueban el proyecto que yo mandé ayer, lo veto. Bueno, ¿cómo crees que me siento yo como diputado? Por eso, es que yo siento que hay una improvisación tan grande en lo que se hace, que ya no solo es un tema de carácter, que yo espero sinceramente, porque Costa Rica se lo merece y lo necesita, que don Carlos tenga el carácter suficiente para poder pararse y amarrarse los pantalones. Me preocupa porque yo no lo he visto tan amarrado de pantalones como me gustaría que fuera. Y que nombre un ministro de la presidencia que sepa. Que tenga capacidad de diálogo. No necesariamente que sea una persona conocida. Yo creo que ahorita en este momento a veces también outsiders de la política. No hace falta que discutamos quién tiene que ser. No. Alguien que pueda hacer eso. Exactamente, sí, no nos corresponde a nosotros. Eli, hay un tema que lo mencionabas ahora, que es el tema de lo que se subió en renta, de un 25%. Me comentaba un amigo que trabajó en el extranjero, que es uno de los que le va a afectar esta subida del 15 al 25, vivió creo que en algún país europeo, y me decía hoy en la tarde, Eduardo, estoy pensando en irme de Costa Rica. Y le dije yo, ay, qué exagerado, ¿por qué?
Me dice, mira, cuando yo trabajaba en este país europeo donde trabajaba, yo pagaba parecido a un 25%. Me dice, pero los servicios que yo recibía, dice, no es que en Europa no haya burocracia, que no haya exceso de gasto, de despilfarro, que también lo hay. Dice, pero los servicios que yo recibía por vivir ahí no son los que yo recibo por vivir acá. Y ahí yo realicé, y yo decía, yo me imagino el golpe tan fuerte que debe ser en este momento para estas personas, que además son personas que están reportados sus salarios, que es muy fácil de agarrar. Entendamos una cosa, Eduardo. El impuesto al salario, impuesto de renta, no sé cómo se llama, ¿verdad? El impuesto al salario lo paga en Costa Rica algo así como solo el 7% de los asalariados. Porque de la manera en que está diseñado hay un monto mínimo que anda por debajito de 800,000 colones, que si uno gana menos que eso está exonerado, ¿verdad? Y ya si uno gana por encima de ese monto, empieza a pagar 10, 15 o ahora va a ser 20 o 25, dependiendo del monto que uno gana. Los salarios que se ven afectados por estos nuevos tractos del 20 y el 25% son el top 3%, ¿verdad? Y entonces la gente feliz aplaude y dice, claro, los más millonarios, los que tienen los salarios más altos, esos son los que van a pagar el salario, los que van a pagar el impuesto. Entonces para la galería es maravilloso. La realidad es que la recaudación va a ser mínima, porque estamos hablando de un porcentaje mínimo de los asalariados. Y esto, básicamente, la señal que nos está enviando es, el gobierno y los diputados se están yendo detrás de lo fácil. Los que ya pagan impuestos, los que ya están pagando impuestos, les van a subir un poco más. Pero el grave problema de este país, al final de cuentas, si lo hablamos a calzón quitado, es que sí, hay una gran evasión, y no solo hay evasión, el sistema está diseñado para exonerar a un montón de gente. Si hablamos del impuesto de venta, que lo quieren convertir en IVA, con una devolución, y le van a devolver al 40% más pobre de la población, y no es porque al 40%. La gente que está en situación de pobreza es el 20%, porque si vamos a devolver, que a mí me parece que el mecanismo es malo, pero si vamos a devolver, ¿por qué no solo le devolvemos a la gente más pobre? Claro. Digamos, tal vez no al 20, al 25, porque aquellos que están cerca no los hagamos caer en pobreza porque les estamos cobrando el impuesto, pero ¿por qué al 40%? ¿Acaso el 40% de la población costarricense es pobre? ¿Verdad? No, y entonces no deja de tener razón lo que algunos decían ayer, cuando se subió esto, dice, es que le están cayendo a la clase asalariada, de que es la más fácil de caer en este momento. ¿Es cierto? Y es cierto, o sea, en el fondo tienen una gran razón, o sea, de que están agarrando a los que es fácil de agarrar. Es que están agarrando a los que ya tienen agarrados, porque ya están matriculados ¿cómo se llama? En renta, ¿verdad? Entonces, si uno tiene, la persona que tiene un salario de 3 millones de colones, que hoy está pagando el 15, va a pasar a pagar, creo que el 20, pero ya esa persona está matriculada, ¿verdad? Entonces no están haciendo ningún esfuerzo, simple y sencillamente están descremando lo que pueden, ¿verdad? Desplumando a los que ya están. Ya están desplumadísimos. Y el grave problema, insisto, en este país la gente tiene ese mantra de que los ricos paguen como ricos. Es que los ricos ya están pagando. Los ricos ya están pagando también en la renta empresarial. Claro. Los grandes contribuyentes, que son 425, 450 empresas, pagan algo así como el 67% de todos los impuestos que recauda de renta, que recauda o sea, los estamos estrangulando. Así es. Y, entonces, y además hay ese mito, el que es, son los grandes, hay que darles y darles y darles. Son los que generan empleo. Son los que están generando empleo, sí. Son los que están sosteniéndonos con los impuestos. Pero además, Eduardo, vos mencionabas el caso de tu amigo que dice, estoy considerando irme del país. Un ejecutivo de alto nivel, con movilidad, o sea, que fácilmente transporta sus habilidades a cualquier otro país. Un ejecutivo que habla inglés, francés y alemán y se va de Costa Rica y encuentra empleo en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Ese ejecutivo le va a venir a decir a su empleador aquí en Costa Rica, mire, me acaban de subir el impuesto al 25%, yo necesito que usted me suba mi salario 10 o 15% para compensar. Eso le sube el costo al productor aquí. Claro. Y entonces eso hace que aunque la empresa no esté pagando un impuesto adicional, al final de cuentas tiene un costo adicional, porque si no es empleado se le va a otro país, ¿verdad? Entonces estamos matando la gallina de los huevos de oro. ¿No? Sí, seguimos. Aquí hay algunas cositas que nos comentan, nos dice José Manuel Ramírez, bueno, pero también hemos de entender que el porcentaje es sobre los excesos de las bandas. Sí.
en efecto. El otro día un colega se confundió y creía que era un 20% de su salario completo. No, es sobre los excesos de las bandas, eso es importante. Nos dice don Jaime Arturo, el gobierno quiere seguir de pedigüeño dependiendo de impuestos y no tiene capacidad para producir y dejar tanto gasto. A todo esto no hay prácticamente propuestas de recorte del gasto, que es lo que nosotros hemos venido como Partido Liberal Progresista lo hemos venido diciendo, y sabemos y entendemos que ante el nivel de crisis, con el tema de solo gasto, va a ser insuficiente porque nos llevaron a esta situación, pero también nos dicen el problema del impuesto al salario es que no se pueden reportar gastos. Nos dice don Waldemar Vargas. Es cierto, bueno, es que en los países más desarrollados, donde le cobran a la gente tasas más altas, también las personas pueden deducir ciertos gastos. Aquí no. Aquí la única deducción que puede hacer uno es por la esposa o los chiquitos, y son deducciones ridículas. Son muy pequeñas, sí. Pero los gastos que uno tiene para generar ese salario no son deducibles. Claro. ¿Verdad? Y Eli, también el tema que está muy en boga y que la gente vamos a tener que hablar más en estos días porque viene el tema del IVA, lo mencionabas ahora tangencialmente, pero creo que es importante que lo hemos comentado, el tema de la devolución del IVA para los sectores más pobres, que nosotros tenemos nuestras dudas sobre eso, porque eso realmente, el costo de administrar esa devolución, el clientelismo que se puede generar por gente que quiera aprovecharse del sistema para recibir ese dinero, la dificultad de poder comprobar o no comprobar el gasto que se hizo o no, si se pagó o no el impuesto, genera dudas, ¿verdad? Genera dudas. Sí, yo creo que es un tema para un programa completo, pero este sistema de la devolución es un completo sinsentido. De hecho, contarles un poco qué significa la devolución, o sea, qué es lo que están pretendiendo hacer. Básicamente lo que se dice es, bueno, el IVA va a tener un impacto grande en el bolsillo de los costarricenses, y entonces lo que se propone es, vamos a crear el IVA, vamos a pegarle el batacazo a los costarricenses, pero después vamos a crear un mecanismo de devolución al 40% más pobre de la población de lo que pagó. Lo que pasa es que no es un verdadero sistema de devolución. Un sistema de devolución quiere decir que yo guardo todas las facturas del año, o del mes, o del periodo que sea, y las mando a Hacienda para que Hacienda revise esas facturas y me diga, ok, usted este mes pagó 43,000 colones de impuesto de ventas, le devuelvo 43,000 colones. Imagínense el ejército de contadores y de funcionarios que habría que tener para que el 40% de la población, 2 millones de personas, bueno, menos los niños, lo que sea, 1.200.000 personas, estén presentando facturas todos los meses para que los revisen. Entonces, no funciona así. Como funciona es básicamente, se calculan promedios. Entonces alguien dice, ok, el 5% más pobre de la población en promedio consume tanto en promedio, y entonces el 13% de eso se lo vamos a devolver. Entonces le vamos a estar dando chequecitos. Una devolución. Parte una transferencia. De eso, sí, una transferencia. Quieren obligarlos a abrir cuentas bancarias, ¿verdad? Para bancarizarlos para poder depositarles, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Pero al final de cuentas, como la persona no tiene que pedir factura, porque tributación no se le exige, sino que simplemente le regala un cheque, entonces, al final de cuentas, esa persona igual puede ir a la pulpería y decir, véndamelo sin factura, o sea, véndamelo sin el 13, no me emita factura, y entonces no paga el impuesto, pero se le devuelve lo que no pagó. Y el incentivo perverso de alguien que no tiene ni siquiera que probar que gastó algo, de estar recibiendo el dinero. Exacto. O sea, pareciera el mayor asistencialismo. Absolutamente. Y entonces, de lo que se va a recaudar, digamos que a ese 40% de la población se le devuelve un 20% de lo recaudado, porque esta gente consume proporcionalmente menos, ¿verdad? Pero el costo del sistema de administrar esto es altísimo, ¿verdad? Las experiencias que hemos tenido en el pasado nosotros de estos clientelismos que se generan por estos incentivos y estas exclusiones, ¿verdad? Sí. Los CATs, por ejemplo, me recuerdo en los años 90, que al final resultó un escándalo de gente que se aprovechó de esa exoneración y de esas cosas que se hacían para exportar. Eli, aquí nos dicen, por ejemplo, Andrés Zamora Gámez nos contesta, dice, qué duro, ahora le voy a tener que cobrar a mis clientes el IVA y los evasores como los médicos seguirían evadiendo. No, los médicos los están tallando ahora con la facturación electrónica. Nos dice don Waldemar Vargas, la devolución es más burocracia, el Estado sigue creciendo, o sea, ahora vamos a necesitar a más gente para que controle toda la estructura de devolución a las personas.
Por ejemplo, nos dice Oldemar Vargas, ¿qué pasa si bajamos el IVA a un 7% como en Panamá? Bueno, eso es algo que yo quisiera que Costa Rica pueda llegar a eso. Sí, ahorita bajo la crisis. Lo cierto es que en una situación de crisis fiscal, proponer una reducción drástica de un impuesto que ya existe es pegarse un disparo en el pie, ¿verdad? Si ya estamos hablando de 8% de déficit fiscal, sí, pongamos primero en orden las finanzas, pero poniéndolas en orden, recortando el gasto. Una vez que recortemos el gasto, podemos empezar a ver cómo bajamos esos impuestos, ¿verdad? Sí, definitivamente. Bueno, Eli, yo creo que hoy hemos cubierto muchos temas, ha sido importante, tampoco queremos hacer esto demasiado extenso. Tenemos retos que nos quedan para todo este mes de abril. Don Carlos Alvarado le corresponde durante este mes preparar su gabinete. Viene también la transición hacia el primero, hay que ver cómo queda el 1 de mayo la Asamblea Legislativa conformada en cuanto a su directorio, qué acuerdos se dan. El 8 de mayo viene el traspaso de poderes que pareciera, según lo que he escuchado y visto por la prensa, que se va a hacer algo austero. Ya se dijo que el Estado de Derecho Nacional no va a ser el lugar donde se va a hacer. Creo, y yo quería comentar esto, es un buen gesto. Ese es un gesto simbólico, pero importante, simbólico en el sentido que eso no va a ahorrar nada, o sea, algo ahorra, obviamente, pero no tiene una incidencia en el déficit. Tampoco es que nada, decir que se puede ahorrar 50 millones de colones, que es un montón de plata, pero que en el déficit fiscal no significa nada, pero es un buen gesto en el sentido, como también el gesto del presidente electo, de no asistir a la cumbre en Perú para ser presentado ante la comunidad internacional porque está concentrado en lo que tiene que resolver aquí, que también me parece un gesto. A ver, creo que sería importante presentarlo a la comunidad internacional, pero ya habrá su ocasión para hacerlo, no es este el momento. Tal vez. Hay mejores momentos y hay mejores personas para presentarlo en sociedad. Creo que el presidente saliente no es quien tiene que presentarlo a él. Y en todo caso, el presidente electo tiene solo 5 semanas para conformar un gabinete y nombrar prácticamente a 4.000 personas entre presidentes ejecutivos, ministros, viceministros, oficiales mayores. Sí, me imagino que mucho, al ser el mismo partido el que está en gobierno, me imagino que va a haber una etapa de transición en la que muchos se van a mantener mientras van nombrando los otros que... pero digo, lo que quiero decir es el presidente electo no está para irse de vacaciones a Perú. A conversar con sus pares de América Latina. Ya tendrá muchas otras cumbres a las cuales podrá asistir. Pues sí, eso es lo que nos vislumbra ahora para esto que nos resta de enero. De abril. Esperemos la próxima semana estar comentando nuevas cosas, ya con nuevos anuncios, me imagino, de algunas personas del gabinete. Puede ser que ya sepamos o no sepamos. Queremos ver también cómo se va a ir desenvolviendo el tema que está muy en este momento, que es el tema fiscal, de cómo están batallando dentro de la Asamblea Legislativa para ponernos más impuestos y otros para pararlos y lo que sea. Pues muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Disculpen en Conversando en Libertad, disculpen los fallos técnicos. Esperamos irnos mejorando conforme vaya pasando y la semana que viene estaremos una vez más Eli Feinstein y Eduardo Brenes en Conversando en Libertad. Muchas gracias. Muchas gracias.